A ver, recopilemos para que continuemos. Al acercarnos a los evangelios podemos y debemos privilegiar una lectura de tipo cristológica, o sea, en definitiva los evangelios lo que quieren es hablarnos de Jesús, revelarnos, mostrarnos la persona de Jesús. Esto fue escrito ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo tengamos vida eterna. Pero además, una segunda mirada que nos ayuda mucho es ¿cuál? La respuesta de los oyentes, la respuesta de los que reciben esa revelación. Eso continuamente nos confronta, porque no solo nos dice que en esa época hubo distinto tipo de respuestas ante la revelación, sino que hoy nosotros, ¿qué tipo de respuesta estamos dando? ¿Me siguen? Y una tercera mirada que también nos sirve y que nos complementa para que comprendamos cada vez mejor la Escritura es ¿cuál? Desde los sitios, desde los acontecimientos, desde la historia, desde los sitios, desde los acontecimientos, del tiempo, desde las circunstancias culturales, desde la historia, todo eso nos va ayudando a descubrir y a saber mejor qué dice el texto en su respectivo contexto, en ese contexto. Y entonces, en ese sentido, queremos enriquecerlo con todas estas imágenes. Cuando uno va sondeando el Evangelio, les pido que abran su Evangelio según San Marcos. Cuando uno va sondeando el Evangelio, descubre evidentemente que alrededor de unos determinados sitios se van desarrollando los acontecimientos que tienen que ver con Jesús, los acontecimientos del Evangelio. La primera parte, ya hemos hablado de eso, Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13. El tiempo de la preparación se desarrolla ¿dónde? En el desierto, tiempo de preparación, y en el trasfondo está todo ese peregrinar, ese éxodo del pueblo de Israel a través del desierto, tiempo de preparación hacia la tierra prometida. Dijimos que en la iglesia profundizamos de una manera especial en lo que es el desierto como preparación, en la cuaresma, tiempo de preparación a la Pascua, y en el adviento, tiempo de preparación a la natividad del Señor. Después, Marcos capítulo 1, versículo 14 y siguientes, después de que Juan, personaje del desierto, significado todo, la preparación, los profetas, fue entregado, entonces Jesús comienza su vida pública. ¿Y marcha Jesús a dónde? A Galilea. Entonces, todos los acontecimientos que estamos viendo se van a desarrollar en la Galilea. Ahí Marcos capítulo 1, verso 14 y siguiente. Después, simplemente para que lo tengan en su mente, después del desierto, después de Galilea, más adelante otro elemento geográfico tendrá gran importancia, el camino hacia Jerusalén. Tiene tanta importancia que un evangelista como Lucas le dedica 10 capítulos. Cuando Jesús decide ir a Jerusalén y se pone en camino, eso significa el tiempo de apretar las tuercas, de consolidar muchas de las enseñanzas con sus discípulos, el seguimiento. Entonces todas esas enseñanzas del camino que son tan importantes. Y por último, Jerusalén. Esos son pues los 4 sitios teológicos importantes que uno encuentra en el Evangelio. Primero, el desierto. Segundo, Galilea. Tercero, el camino. Cuarto, Jerusalén. ¿Estamos en dónde? En la Galilea, el lago de la Galilea. Muy bien. Y poco a poco entonces nos vamos introduciendo más y más en ese lago de la Galilea, que les he dicho que también se llama Mar de Galilea. ¿Por qué? Porque la expresión que propiamente se utiliza en hebreo no distingue como nuestros lenguajes modernos y muchos otros lenguajes entre el mar, entre el océano y entonces un lago o una cierta cantidad de agua. Para ellos una cierta cantidad de agua se denomina bajo el mismo término, entonces los traductores muchas veces nos han hablado de mar de la Galilea o así se concibe, cuando en realidad es un lago interior que hace parte, como les estuve mostrando en otro momento, de la depresión siroafricana. ¿Se acuerdan de la depresión siroafricana? ¿Ah? Pues bien, hace parte de la depresión siroafricana que comienza en Siria y que termina en el África. Es una
es una depresión la más profunda que hay sobre la Tierra, pasa por el lago de la Galilea a unos 220 metros, perdón, bajo el nivel del mar, y llega al Mar Muerto 420 bajo el nivel del mar y continúa un poco más. Pues bien, es un lago de agua dulce. Y nos dice que cuando Jesús entonces oyó que Juan Bautista había sido entregado, pasa ese momento del desierto y de preparación, marcha Jesús a la Galilea, zona pues donde nos vamos a detener, distinta a la zona del desierto, que para este caso es el desierto de Judea, zona distinta a la del camino que recorrían generalmente bordeando el río Jordán y llegaban hasta Jericó y después subían hasta Jerusalén. También había otra forma, pero la usaban más poco, atravesando por Samaria, y había otra forma que era muy lejana, entonces no la utilizaban por la vía Maris, pero entonces esa no se utiliza para venir de Galilea hasta Jerusalén. Pues bien, Jesús entonces, dejando Nazaret, se estableció en la Galilea, concretamente en Cafarnaún, en los términos de Zabulón y Neftalí, que ya estuvimos explicando, que propiamente son las tribus antiguas de las 12 hijos de Jacob, las 12 tribus que les correspondía ese sitio. Para ubicarnos mejor, entonces les mostré cómo llega el río Jordán, en ese extremo nororiental del lago, ese lago que, como recuerdan ustedes, tiene una forma como de arpa, Kinneret o de gran corazón. Entonces, en ese extremo nororiental es donde propiamente cae el río Jordán, que como ven no es un río muy amplio, tendrá unos 40 metros en la mayoría de los sitios, y que entonces cae con sus aguas allí. Al oriente de la desembocadura del río Jordán estaría ubicada Betsaida. Las ruinas que se han encontrado de Betsaida son muy pocas, e inclusive los arqueólogos a esta altura todavía discuten acerca de la ubicación de Betsaida, y entonces que Betsaida Julias o que Betsaida tal cosa, pero la ubicación más probable es al lado derecho de la desembocadura, o sea, al lado oriental de esa desembocadura del río Jordán, cuando entra en el lago de la Galilea. Allí, a un costado, a unos 6 kilómetros, estará Cafarnaún, donde nos hemos ubicado porque, como recordarán, entonces Jesús puso su asiento en Cafarnaún, ciudad marítima, nos va a decir San Mateo en el capítulo 4, o sea, ciudad que está al pie del mar. Mírenla acá, este es el sitio donde está propiamente Cafarnaún, en ese extremo, en el extremo oriental de esa parte del lago. Ya nos estuvimos ubicando en la parte de Cafarnaún. Si ustedes se dan cuenta, después del llamamiento, vuelvan a Marcos, después del llamamiento de los discípulos, Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, empieza Marcos capítulo 1, verso 21. Llegan a Cafarnaún y comienza a narrarnos, fíjense ustedes, sigan a Marcos capítulo 1, verso 21 y siguientes. Entonces nos va a narrar la jornada de Jesús en Cafarnaún, las actividades de Jesús en Cafarnaún. San Mateo todavía sí había sido más enfático. San Mateo, ¿se acuerdan en ese capítulo 4 que había sido más enfático? También nos narró que después de la entrega de Juan Bautista marchó Jesús entonces a la Galilea, y él nos había dicho, se vino desde Nazaret a residir a Cafarnaún, tierra de Zabulón y Neftalí, en su esfuerzo de mostrarle, porque Mateo le escribe a un pueblo proveniente del judaísmo y le quiere mostrar cómo Jesús el Mesías cumple las sagradas escrituras. Entonces le dice, citando al profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neftalí, esa Galilea de los gentiles ha visto brillar una gran luz, ¿se acuerdan? Y después nos presenta un cierto resumen
el llamamiento de los discípulos y nos comienza a hablar más de la estadía de Jesús en Cafarnaún, a la que posteriormente San Mateo va a llamar, Mateo capítulo 9, verso 1, la va a llamar su ciudad. Porque Jesús se estableció, puso su residencia, como dice literalmente Mateo, puso su residencia en Cafarnaún. Había nacido en Belén, se había criado en Nazaret. Cuando empezó su vida pública se fue para... En Galilea se estaba criando, Galilea es la región, Nazaret. Cuando empezó su vida pública se vino para Cafarnaún, mírenlo ahí. Ahí está perfectamente ubicado en este lago Kinneret, forma de arpa, o también lago de Tiberíades, porque como les dije, ahí un hijo de Herodes había construido una ciudad en el año 17 en honor a Tiberio el César.